Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de lengua y comunicación 3. Bueno, si bien lo recuerdas en la anterior grabación, lo que hicimos fue, en este caso, saber lo que es el ensayo. Y sobre todo en este caso vimos que el ensayo es un texto en prosa en el cual se interpreta, evalúa, en este caso, una temática. ¿Qué temática? Pues de la que a ti te genere interés, en el cual, en este caso, se dan opiniones, pero de manera justificada, con lo cual tú intentas intervenir en un tema polémico. Es decir, intentas dar razones, opiniones argumentadas, en lo cual saber que esto se tiene que hacer de otra manera o esto se tiene que cambiar. En el cual también se da un panorama general introductorio de cómo es que se ha llevado a cabo esa conversación en torno a la temática y sobre todo también das tu desarrollo y los argumentos que tú estés dando y por último, se emite una conclusión en la cual tú emites tu punto de vista o lo que concluyes a partir de tus argumentos. Y vimos que se dan en diferentes ámbitos, que no solo se da en lo académico, en lo profesional, sino que también desde lo escolar y también desde lo subjetivo. Es decir, desde que tú te generas una pregunta de tus intereses, empiezas a generar un cierto tipo de ensayo en el cual tú puedes transmitir cierto tipo de ideas. Y también vimos que había diferentes tipos de ensayos, el cual es el social, científico y filosófico literario, en el cual varía cada una de sus temáticas. Y sobre todo también te dice un ejemplo de cómo realmente podemos partir de alguna pregunta y sobre todo lo importante que es el contraste, es decir, ver los diferentes tipos de argumentos o en ese tipo, diferentes tipos de ensayos de los cuales yo estoy hablando de una temática y vemos que cierto tipo de autores argumentan ya sea en contra y a mi favor. Y esto en este caso enriquece la conversación porque de lo cual yo me puedo dar cuenta, mi argumento carece de esto y si carece de esto, por ende, tiene esto. Pero si no carece de aquello, entonces puedo hacer esto. Y también te dimos un ejemplo de Kant, de cómo realmente estas dos posturas del conocimiento o cómo se obtiene el conocimiento racionalistas y empiristas, cómo Kant llegó, las sintetizó las dos y realmente dijo que tanto una como la otra tenían razón. Asimismo, la importancia del ensayo, como bien te lo decía o te lo dejaba notar, era que realmente, o en lo profesional, lo que se encarga es que las personas, una vez que lo lean, en este caso reflexionen, evalúen las propuestas que se están haciendo para que realmente tenga un impacto no solo en lo académico, sino también social, que también ayude a interpretar, evaluar cierto tipo de condiciones que están afuera, en este caso que estamos notando en las ciertas problemáticas sociales y que realmente abonan, aportan a cómo, perdón, realizarlas de una manera adecuada o cómo realmente enfocarnos en lo que es la verdad y también saber la manera en cómo es que podemos aprender para que realmente no cometamos ese tipo de errores y si es que los hemos cometido, cómo cambiar estas nuevas nociones, ¿sale? Y como también te lo decía, algo también muy importante es sobre las redes sociales, que hoy en día tenemos mucha información de la cual no sabemos cuál sí es cierto y cuál no, y es una de las maneras de argumentar, como bien te lo venía recordando con Arthur Schopenhauer, que nos decía a través de estrategias, de los cuales saber cuándo realmente una persona está haciendo que ese razonamiento se tome como válido, cuando realmente no es válido. Y eso hoy en día lo que se pretende hacer con el ensayo, simplemente con la argumentación. En este caso, emitir mi opinión, pero que esta opinión no sea fundamentada a través de lo que yo pienso nada más, sino que también la compare con los demás puntos de vista. Una vez que los lea, pueda yo saber cuáles son las más justificables o que realmente mi argumento sea sólido eh, para transmitirlo a través del ensayo, que es lo que se intenta. ¿Sale? Y ahora bien, estaremos viendo algunas características que tiene que ver el ensayo, sobre todo diferenciarlo a primera vista, algo muy breve de lo que es el comentario crítico de la reseña, que lo vimos en Lengua y Comunicación 2, y sobre todo en este caso, en qué enfocarnos para que realmente nuestro ensayo sea de una manera adecuada. ¿Sale? Es decir, de las fuentes de información, en este caso, cuáles serán las más adecuadas, cuáles son las que tendría que yo seguir, que si bien no recuerdas, también lo vimos en metodología de la investigación y en alguna parte de lengua y comunicación uno y 2. Es decir, estaremos abordando ciertas cuestiones de las cuales ya te he hablado, pero si bien, como bien te lo había mencionado, pues estaremos repitiendo para que te acuerdes. Y bueno, hay que comenzar con nuestro tema. Primeramente, como bien te lo voy a platicando, pues en el ensayo, para no repetirlo, pues es lo que dije, o más bien para repetirlo un poco, es un escrito en el cual se intenta defender, tiene una introducción, en este caso, un panorama general de lo que es la temática, cómo se está llevando perdón, un desarrollo, mis argumentos expuestos y por último una conclusión. En comparación de los audios que hemos visto, que es la reseña, el comentario crítico, recuerda que la reseña es informar en torno a algo y sobre todo valorarlo.
valorar que pues puede ser diferentes temáticas, como bien lo dice ahí, o de científica, literaria, académica, periodística, en un producto, evento, servicio. O a grandes rasgos, algo muy común que hacemos o que podemos utilizar la reseña, si bien lo recuerdas, puede ser al momento que nosotros vamos al cine y nos dice alguien, ¿cómo estuvo la película? Y ahí nosotros estamos reseñando. ¿Por qué reseñando? Primero, informamos qué pasó en la película, en este caso, qué hicieron, cómo se llevaron los acontecimientos, y por último, que cuando terminamos de decir el final o cómo terminó, empezamos a valorar. Es decir, sí, pero realmente esta película es mala. Y empiezo a decir, porque realmente tiene este tipo de autores que carecen de expresividad, porque tiene unos diálogos que realmente son bastante malos, porque tienen una escenografía en la cual no refleja lo que están viviendo o X tipos de cuestiones. Es decir, una reseña es cuando realmente nosotros informamos primeramente de algo y posteriormente lo valoramos para bien o para mal, dependiendo de las características que nosotros hayamos notado en él. En su parte, el juicio en este caso, o más bien el comentario crítico, lo que intenta es emitir o dar una opinión en torno a algún acontecimiento de algo o algo. Por ejemplo, yo puedo decir, en este caso de mi computadora que yo tengo en este momento, puede ser un comentario crítico cuando digo, esta computadora es mala porque realmente carece de carece de un procesador en el cual yo puedo jugar cierto tipo de juegos en el cual la memoria RAM no corre de manera justa, lo corre de manera lenta. Es decir, un comentario es cuando yo empiezo a dar mi opinión o mi juicio en torno a algo que no me haya gustado, en torno a algo que sí me haya gustado. Aquí ya no informo primeramente cómo es la computadora, sino luego me voy a cómo yo veo un cierto tipo de acontecimiento o a alguien, o en este caso, o a algo. ¿Sale? En comparación de esos, parece ser que tanto la reseña como el comentario se pueden confundir con el ensayo, porque al parecer tanto el ensayo tanto informa y valora y hace un comentario crítico. Pero aquí lo interesante del ensayo es que no solo se queda con informar, porque si bien lo recuerdas, tiene una parte de informar donde sintetiza adecuadamente la temática de la cual vamos a hablar. Y sobre todo, valora, es decir, nos empieza en este caso a decir cómo realmente tiene que eh, cómo es que realmente ese acontecimiento del cual vamos a ver se tiene que reformular o se tiene que evaluar. Y al parecer también está haciendo un comentario crítico. Pero en este caso el ensayo va más allá porque nos empieza a dar argumentos o opiniones. Si te fijas tanto en la reseña como en el comentario crítico, solo emite su cierta postura, su opinión, y en la reseña informa, pero solo se queda ahí. No nos da, en este caso, argumentos de los cuales poder, en este caso, disminuzar o argumentar. Si bien nos dice el por qué, pero ya no nos explica el por qué es así o el por qué es acá. En comparación del ensayo, empieza a decir, bueno, es esto y por esto, por esto, por esto. Es decir, nos empieza a desglosar cierto tipo de premisas de las cuales podemos concluir, eso es lo diferenciar o lo diferenciador de uno y de los otros dos. Y bueno, seguimos recordando en este caso lo que es el ensayo y que comúnmente, como bien te lo decía, lo encontramos en lo académico, pero también mayormente en lo escolar, donde realmente se les pide a los chicos, a los muchachos que se ha asociado con tareas o exámenes que pueden ser muy aburridos o que son fundamentales para su ejecución. Pero aquí lo importante, más allá de esta búsqueda redundante que te acabo de dar, es que tú notes la importancia y sobre todo las características que tiene que tener tu ensayo, de lo cual me voy a encargar en esta profesión. Y en este caso, ¿por qué te inspiró? Bueno, ya vimos que el ensayo es algo muy crítico, algo muy, para no ser tan redundante en esto del ensayo, lo que hemos visto es que es algo muy pesado, muy, ¿cómo le puedo llamar? Bastante, llámale aburrido, bastante cansado, por lo mismo de lo que te dije que, pues lleva una serie de técnicas, lleva, no de técnicas, sino cierto tipo de habilidades que tú tienes que desempeñar y que hasta el momento, como bien te lo decía, a partir de la prepa y en ocasiones en la secundaria, ya te los piden. Pero es algo que los maestros pensamos que ya tienes o desarrollar cierto tipo de estrategia, cierto tipo de nociones de lo cómo se tiene que hacer un ensayo. Y cuando realmente nadie te enseña y sobre todo te enfrentas así, sin más, pues es algo difícil y complicado. Y es por eso que realmente solo te inspira a entregarlo por la fecha, por tu calificación, sin la necesidad de saber que este ensayo que tú estás escribiendo, como lo hemos visto en la anterior petición, tiene un impacto que tanto puede ser social y que puede aportar de una manera efectiva a la sociedad. Es decir, lo que se busca es eso, que realmente el ensayo tenga un enfoque social del cual se pueda, en este caso, informa a una persona en torno a un acontecimiento y lo ayude a reflexionar.
Y a lo mejor en este caso, como bien te lo decía en esta posición, vamos a abordar cierto tipo de cuestiones que pueden ser interesantes y de las cuales se te puede hacer más fácil a ti abordar tu ensayo. Y de las cuales tú tienes que tener en cuenta que cuando tú hagas un ensayo, tiene que tener esto para que realmente saques un 10 si realmente es lo único que te interesa, o que si intentas comunicar una idea en torno a alguna temática interesante, bueno, sepas de antemano que si lo haces de que tiene estos elementos, te van a entender y realmente va a causar el impacto que tú quieres, ¿sale? Eso ya te lo dejo a tu criterio, realmente cómo hagas tu ensayo. Y bueno, primeramente tiene que tener un tono formal. ¿A qué se refiere con un tono formal? Bueno, tenemos que utilizar palabras de las cuales se dirige a un cierto público, en este caso, que al parecer conozca del tema. No tenemos que hacer palabras inadecuadas, de las cuales pues, se toman como groserías, de las cuales utilizamos con nuestros amigos a diario. Tampoco tiene que carecer de humor, de sarcasmo, y un vocabulario, en este caso, coloquial como bien se le dice. Y en este caso tiene que mantener una seriedad y objetividad, porque realmente estamos abordando un tema de manera seria. No nos estamos burlando de él, no estamos hablando a la y se va, que lo podemos hacer, pero si bien en el ensayo lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que tener un lenguaje formal. Realmente términos que sean adecuados al tema, que sean esenciales para él y que realmente no solo estemos jugando o al parecer que le estemos jugando al escritor. A eso se diferencia como lenguaje formal e informal. ¿Sale? A eso nos referimos. Y te voy a dar un pequeño ejemplo a lo que me refiero. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿A qué? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Bueno, normalmente en este caso puse una pequeña parte de la canción de Arjona que se llama Pingüinos en la cama, de la cual muestra en el cual pues una pareja ya no tiene como esa ligación que antes tenía, el amor se está acabando y que realmente ya no se tratan como antes. Y por eso puse, como bien decía el meme de Bob Esponja, no es lo mismo porque te voy a enseñar la diferencia entre cómo lo escribe Arjona y en cómo lo podemos hacer de una manera informal. En este caso, la manera formal utiliza un lenguaje adecuado, una manera bella de expresarlo, como bien lo hemos dicho, de una manera poética, que suene bien, que se escuche bien y que utilice los términos adecuados para explicar un tema y en comparación de otro que si bien explica esa misma temática, pero con otras palabras, que no se escucha nada bonito, ¿vale? Entonces, como bien lo notas ahí dice, vamos quedando este pendiente. Yo no soy tu propiedad y me harté de hacerme el mudo. Quítate el complejo de teniente, que el amor sin libertad dura lo que es un estornudo. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara y al principio eran perfectos. Vamos quedando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas si te hace más de un mes que no me tocas. No te dejes sobornar por ese beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Bueno, más allá de que Arjona se critica por sus canciones bastante burdas y que a nadie le gusta, es una manera, digamos, formal de cómo realmente él hace metafóricamente y utilizando unas palabras que son bellas y que realmente atraen la atención del lector, en el cual se expresa una situación que está viviendo con su pareja. En comparación de esta, la Shakira Guadalupe ya no me quiere y pongo este tipo de palabras, porque mi vida depende de ella, porque los amigos se pelean, o de mi vida porque ya no me quiere, haciendo referencia a la misma situación, pero con otro tipo de palabras. A lo que voy es lo que se busca en el ensayo, transmitir cierto tipo de ideas de una manera formal que intenta convencer al lector, que intente llevarlo a través de lo que tú quieres, que en este caso es tu concreción. Y que realmente note y utilices el lenguaje adecuado para decir, ah, ya le entiendo o si utilizo un lenguaje formal, decir, pero como que no le está dando seriedad. ¿Cómo realmente saber si esto que estoy concluyendo me lo está diciendo de verdad o está jugando? Es por eso la importancia del lenguaje formal que tienes que utilizar para que realmente al lector, una vez que lo le diga, claro, no lo había pensado de esta manera y ahora que me está exponiendo esto, sé de antemano que es correcto. Y el ensayo solo para intelectuales, no necesariamente. Como bien te lo decía o te lo adelantaba, si bien el ensayo puede utilizar un cierto tipo de lenguaje que sea adecuado, sea experto para cierto tipo de personas, pero realmente a veces el ensayo va encaminado para personas que no saben mucho del tema, sino que realmente se quieren introducir en torno a una temática. Es por eso la importancia también de la introducción o de sintetizar un tema, porque las personas se van a introducir a algo que no saben y tú les tienes que explicar de lo que va a tratar, en este caso de lo que se les va a introducir, la manera en cómo se ha llevado a cabo para que entiendan tus argumentos. De lo contrario, si empiezas a bombardearlos con tus argumentos, pues no van a entender tu postura y tampoco van a entender tu conclusión. Esa es la importancia del inicio del ensayo.
¿sale? Y no necesariamente, como bien dice, tiene que ir, en este caso, a personas normalmente intelectuales, sino que también son encaminadas a personas que normalmente no saben del tema. Es por eso la importancia y la adecuación de utilizar términos que sean, si bien formales, pero que también sean adecuados para que las personas que no saben de la temática los entiendan. Y aquí te pongo un ejemplo. Aquí en la Autónoma de Aguascalientes se hizo estos pequeños libritos, que son de bastante chiquitos, como así de este tamañito, de los cuales se les llama Introducción para Zombies, que cierto tipo de maestros, investigadores se encargaron de desarrollar cierto tipo de temáticas en estos pequeños ensayos de explicar algo de su materia. Si era de filosofía en este caso, pues explicar qué es la filosofía. Si era en este caso de los símbolos, pues qué son los símbolos. Si era en torno a la poesía, pues qué es la poesía mexicana. Y sobre en torno, no sé, a la biología o en torno a algo, qué es la memoria. ¿Sale? Cada uno de los investigadores o maestros de la Autónoma de Aguascalientes se encargaron de hacer este pequeño conjunto de ensayos, que de hecho algunos son gratis y los puedes buscar en internet, que se llama Introducción para Zombies, y cada uno tiene cierto tipo de temáticas de las cuales busca que las personas que no sean expertas en el tema o que no saben nada en torno al tema, se introduzcan estos pequeños ensayos para enseñar las posturas en torno a lo que se ha hablado sobre alguna temática. Y te lo recomiendo porque son muy interesantes y la mayoría de ellos son hechos por expertos que realmente saben del tema y que lo hacen hacer de una manera adecuada y utilizan un lenguaje tanto formal para que bien o no necesites un ejemplo de cómo se tiene que hacer un ensayo, de una manera formal y de un lenguaje adecuado para personas que, como bien te lo dije, no saben nada respecto a una cierta temática. Y bueno, antes de comenzar propiamente con esto, entonces llevamos algunas características, que primero tienen que utilizar un lenguaje formal. Sobre todo en este caso, como tiene que utilizar un lenguaje formal, también tiene que utilizar, o más bien tenemos que tener en cuenta que el ensayo no es propiamente para personas que estén encaminadas a saber en torno mucho del tema, sino que saben poco del tema. Entonces ahí tenemos dos características muy importantes. Primero, tiene que ser un lenguaje formal y no tiene que ser propiamente para personas que son normalmente intelectuales. Tenemos que hacer una adecuación. Y una adecuación en este caso, ¿qué características o más bien, una vez que tenemos que escribir el ensayo, qué características tiene que tener? Bueno, aquí tiene que estar relacionado tanto enunciados, que es lo que forman los párrafos, y esos tienen que tener cierto tipo de características para que realmente se entienda, más allá de si las personas sepan o no del tema, sepan entender lo que estamos escribiendo. Y es por eso que aquí te pone el meme que decía, festejando el día del niño retrasado. O sea, ¿cómo? ¿El niño es retrasado o el día del niño es retrasado? Es decir, para no tener esos tipos de inconvenientes al momento de leer, hay que tener cierto tipo de elementos que son primordiales en nuestro ensayo. Por ejemplo, la coherencia. La coherencia quiere decir que utilicemos estas palabras o estos significados de las palabras de una manera adecuada. Por ejemplo, no puedo decir la calor. ¿Cómo se dice el calor? No puedo decir la chocolate, tengo que decir el chocolate. No puedo decir que el gato ladra, sino que en este caso el gato maulla. Es decir, ese tipo de coherencia tiene que ver que ese significado que utilice lo utilice de una manera adecuada, ¿sale? Y se refiere que también si digo dos lápices tiene que ir acompañado de una S para, en este caso, hacer notar el pero no puedo decir dos lápiz. Es decir, tanto la cantidad como el objeto tienen que ser relacionadas. Se refiere con la coherencia, que utilice las palabras de una manera correcta y que esa palabra que utilice la utilice con estas características pertinentes a esa palabra. Como bien te lo decía, y te pongo un ejemplo. El gato negro comenzó a galopar hacia mí mientras me largaba con fuerza. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Los gatos galopan? ¿También ladran? No, realmente la coherencia se refiere a que ese término del gato lo utilice con las características pertinentes, como bien te lo venía diciendo, a lo que es adecuado para él. Por ejemplo, el gato negro comenzó a correr hacia mí mientras me gruñía con fuerza. ¿Me gruñen los perros? Digo, los gatos, perdón. Eh, correr, pues sí, todavía. Gruñir, pues sí, tiene sentido eso, a lo que me refiero. La coherencia en ese sentido es, como bien te lo decía, es acomodar el significado acorde a la palabra que estoy utilizando. A eso se refiere coherencia. Y eso hay que tener mucho en cuenta. Al momento de nosotros escribir tenemos que relacionar de una manera
correcta y adecuada a los significados que estemos utilizando. Entonces, es otra de nuestras características que tenemos que hacer al momento de nosotros realizar nuestro ensayo.